Hola a todos. El presente video tiene por finalidad poder explicar algunos de los conceptos principales de la bibliografía que tienen para la clase de presentación de la filosofía de la educación, específicamente para la actividad lo perenne y lo contingente. Los textos son de Adriana Puigros, que pasa en la educación argentina, y de Estela Vázquez, la filosofía de la educación. Iré repasando por pregunta y ustedes, bueno, luego deberían poder elaborar o confrontar lo que ya respondieron con este video. En la primera consigna nos encontramos con una afirmación que hace Adriana Puigros, donde dice que un antídoto para la desubjetivación de la pedagogía es su historización. Lo que tienen que realizar en esa actividad es una interpretación de esa frase y poder explicarla con sus palabras. Por ahí algunas ideas que los pueden ayudar, que nos brinda el mismo texto, es que para esta autora eh, todas las teorías, ya sean pedagógicas o que tengan que ver con el currículum o las políticas educativas y las decisiones mismas que se dan en la educación, están enraizadas en un contexto. Entonces fueron escritas en un determinado contexto histórico, social, geográfico, económico y demás, y eso permitió tomar distintos tipos de decisiones. Eh, por lo tanto, la autora lo que nos quiere decir acá es que nosotros tenemos que volvernos nuestros propios protagonistas de esta educación que tenemos en el presente. Pero para poder hacerlo, debemos tener en cuenta la historia de la educación, tenemos que tener en cuenta las historias locales, los contextos, las biografías, tanto las nuestras como las de nuestros estudiantes y de la escuela en sí misma, de la sociedad, y que eso nos va a permitir poder tomar decisiones en el presente para poder imaginar o tener posibilidades en el futuro, ¿sí? Entonces, eh, lo que la autora ahí está haciendo es ese vínculo necesario que tiene que haber entre el pasado, el presente y el futuro. No tenemos que quedarnos solos con las modas actuales, sino que tenemos que tener en cuenta lo que ha sucedido para poder proyectarnos a un futuro. La segunda consigna tiene que ver con la respuesta anterior. La pregunta dice, ¿por qué el educador debe aprender y enseñar a sus alumnos el arte de equilibrar lo necesario y lo contingente? Entonces, vuelve sobre las cuestiones que decíamos en la consigna anterior, ¿no? No podemos tomar, digamos, solamente lo pasado, o sea, las teorías pasadas, porque nosotros como seres humanos, por lo general, sobre todo en educación, tendemos a quedarnos con que lo que nosotros vivenciamos o lo que es del pasado en la educación es lo mejor y tenemos que volver a lo de antes. Dice, no tenemos que congelar ese pasado, implementar las mismas maneras que se implementaban, implementarlas ahora, ¿sí? Tampoco podemos decir que el presente y el pasado, dice, sean sumamente azarosos y que, bueno, que vaya siendo lo que va surgiendo, ¿no? Necesitamos un determinado plan. Pero dice, ese plan que nosotros tenemos, y ahí viene la relación con la consigna anterior también, tiene que darse dentro de esa proyección, viviendo en el presente, o sea, atendiendo a las necesidades actuales, teniendo en cuenta lo pasado, proyectarnos al futuro, pero en ese pasado, tener en cuenta que en ese pasado eh, hay cosas que son perennes, o sea eh, que sirven para la educación de hoy, que no van a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, una cuestión perenne dentro de la educación o necesaria es que nosotros tenemos que desarrollar las potencialidades de los seres humanos. Esa va a ser la tarea de siempre de la educación, ¿sí? Entonces ese es un necesario, eso es algo perenne, que no va a cambiar. ¿Qué puede cambiar? Y pueden cambiar las metodologías, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que aprender a manejar, a decir, bueno, antes se enseñaba de esta manera, pero ¿por qué? Ajá, bueno, ¿sirve que lo enseñe hoy? No.
Pero ¿qué tengo que seguir haciendo? Tengo que seguir desarrollando sus capacidades intelectuales, sus capacidades afectivas, sí. ¿De qué manera? Y eso puede ir cambiando. Eso es contingente. Y la última consigna del texto de Adriana Puigros dice: interpreten y luego expliquen la doble operación del educador según lo que aconseja Paulo Freire. O sea que también tienen que hacer una interpretación, ¿no es cierto? Pero también poder explicar de manera completa y según lo que dice el autor, con sus propias palabras. Entonces, Paulo Freire dice que el educador tiene que realizar una doble operación, y la primera operación dice que es aprender a leer filosófica y deconstructivamente la pedagogía. Como les decía en la consigna anterior, todas las teorías pedagógicas han sido escritas en un determinado contexto, y ese contexto responde a múltiples variables. Entonces, las teorías pedagógicas que son construidas en esos contextos tienen determinado tipo de fundamentos, y nosotros, como educadores, tenemos que saber poder interpretarlas, sobre todo las teorías actuales, las teorías pedagógicas que se ponen de moda. Entonces, cuando él habla que tenemos que leer deconstructivamente, lo que nos está diciendo es que tenemos que desarmar esas teorías. ¿Para qué? Para poder llegar al fondo de la cuestión. ¿Cuáles son sus fundamentos teóricos? ¿Qué nos dicen sobre el ser humano? ¿Qué nos dicen sobre la finalidad de la educación? ¿Qué es lo que estamos formando? Estamos a través de esta teoría. ¿Qué nos pide formar? ¿Un sujeto autónomo o un sujeto que obedezca a, no sé, a la economía, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos tiene que permitir la lectura deconstructiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las pedagogías de moda van a aparecer y van a seguir existiendo. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? Bueno, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo tomar de acá? Esto sí, esto no, porque esto me pide formar otro tipo de sujeto al cual yo no adhiero. ¿Sí? Entonces, deconstruir implica, ¿no es cierto?, buscar los fundamentos, eh, poder entender cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de esa teoría, eh, y también poder entender qué tipo de sujeto y qué tipo de finalidad última está buscando dentro de la educación. Y la segunda operación, él sostiene que el docente, ¿sí?, el educador, tiene que trabajar arduamente para ser un supuesto de saber, ¿sí? O sea que el docente tiene que formarse constantemente para poder presentarse como una guía, ¿sí? No como, como alguien que impone lo que sabe, sino que alguien que a través de su saber puede guiar a otros para que el otro pueda encontrar su propio camino, ¿sí? Y para poder hacer eso, dice, tenemos que formarnos y formarnos constantemente. Las siguientes consignas las tienen que trabajar con el texto de Estela Vázquez. Y en la primera tienen que explicar lo que entienden cuando la autora dice que la educación es accidente perfectivo, realidad operable, proceso y resultado. En el caso de accidente perfectivo, lo primero que tenemos que entender es que la educación tiene por sujeto al ser humano, y el ser humano es por esencia. O sea que la educación no nos hace seres humanos, ¿sí?, sino que somos seres humanos. Hay concepciones que dicen que el ser humano se va haciendo con la educación, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso, porque todos somos seres humanos por esencia, por naturaleza. La educación, ¿qué es? Dice ahí, un accidente perfectivo. Es algo que es anexo al ser humano, es algo que le viene desde fuera, y que hace que el ser humano pueda perfeccionar sus capacidades, sus potencialidades. Por eso es tan importante la educación para todos los seres humanos. Segundo, dice que la educación es una realidad operable. O sea que
necesitamos poner manos a la obra para que se produzca la educación. Manos a la obra por parte de quien educa, pero también manos a la obra por parte de quien se educa, ¿sí? Uno no se educa, digamos, porque alguien le enseñe algo y nada más, ¿sí? Sino que requiere de ambos lados, ¿no? De quien enseñe y de quien aprenda y de quien ponga de sí mismo para poder educarse. Y el tercer punto que rescata acá Estela Vázquez es proceso y resultado, pero no vamos a ahondar sobre ese concepto porque ustedes ya lo han trabajado a este concepto de la educación como proceso y resultado en otras materias. Así que eso lo dejo para que ustedes lo puedan realizar con lo que ustedes ya saben y que han estudiado el año pasado y este año. Explicar las causas de la educación. Acá Estela Vázquez nos dice que para poder entender las causas de la educación tenemos que tener en cuenta que el sujeto de la educación es el ser humano y que este ser humano no es un receptor pasivo, sino que es un sujeto que es libre y es consciente. Por lo tanto, es necesario para que se pueda producir la educación que haya una conciencia de hacia dónde tiende el sujeto. Y que no basta con que alguien quiera educar a alguien, sino que ese sujeto tiene que querer libremente ser educado. Entonces, como la educación requiere de un sujeto consciente y libre, no siempre se van a obtener los mismos resultados. Por eso es un error creer en la simultaneidad sistemática, o sea que todos van a aprender a la vez y en el mismo tiempo y los mismos contenidos, ¿sí? Y con las mismas estrategias. Siempre tenemos que tener en cuenta esta cuestión de que la educación se da sobre un sujeto personal contextualizado. Siguiendo con esto, ahí Estela Vázquez dice, bueno, ahora estamos en condiciones de poder entender o de poder comprender, digamos, cuáles son las causas de la educación. Y nos dice, primero tenemos una causa material. ¿Cuál es esta causa material? Es el sujeto de la educación, que tiene capacidades, que tiene potencias que hacen que este sujeto pueda educarse, sobre todo porque es un ser racional y tiene voluntad. Después nos dice que la otra causa de la educación es la causalidad eficiente, la causa eficiente. ¿Qué quiere decir? Que esas capacidades que nosotros decíamos anteriormente son principios activos, o sea que hay que ponerlos a operar, ¿sí? O sea, por eso decíamos que tiene que haber una decisión consciente para ponerlos a operar para poder alcanzar una finalidad. O sea que son principios de acción, ¿sí? Están ordenados a que uno tenga que trabajar con esas potencialidades. Entonces, por ejemplo, una de mis capacidades es la inteligencia, pero la inteligencia por sí sola no se va a desarrollar. Se va a desarrollar en la medida en que yo pueda ejercitar esa inteligencia, que pueda razonar, leer, estudiar, ¿sí? Y así con cada una de nuestras capacidades. Por ejemplo, si nosotros podemos hablar de la afectividad, ¿sí? Y la afectividad también es parte del sujeto y requiere ser educada y puesta en acción en la educación para que pueda operar y que el sujeto se pueda conocer y sepa qué hacer con, por ejemplo, con una emoción, ¿sí? Después nos dice que la otra causa de la educación es la causalidad final. ¿Cuál es la causalidad final? O sea, el objetivo hacia el cual nosotros vamos a atender. El desarrollo integral de las potencialidades o de las capacidades humanas. Ese es el norte, es la finalidad última que nosotros tendemos. En el medio vamos a ir teniendo finalidades intermedias, ¿sí? Porque no se logra así nada más desarrollo de todas las capacidades, sino que vamos desarrollando con pequeños objetivos y cada clase de nosotros tiene que ser
un objetivo para poder alcanzar esa finalidad última, ¿sí? Son finalidades intermedias que me permiten alcanzar las finalidades últimas. Cuando ya alcancé la finalidad última, me encuentro frente a la causa formal porque ya tengo un sujeto educado. Y ahí tenemos la explicación de las 4 causas de la educación según Estela Vázquez. Y la última consigna ya es de elaboración sumamente personal porque tienen que decir qué es lo que entienden cuando hablamos de educación integral y qué dimensiones de la persona abarca. Y en base a eso tienen que pensar y escribir cómo harían para educar a sus estudiantes teniendo en cuenta las diferentes dimensiones del ser humano. Al menos teniendo en cuenta las dimensiones racionales, la dimensión corporal y la dimensión afectiva. Así que bueno, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo.